Muy buenos días. Hoy vamos a platicar de dos temas. Uno, nos acompaña Martí Batres, nuestro secretario de Gobierno, y también Lilian Guillé, que es directora general de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. En el primer caso vamos a platicar sobre el tema de los tiempos de consulta del Programa General de Gobierno y el Programa de Ordenamiento Territorial. Vamos a hacer una propuesta y le pedí a Martí que la pudiera explicar. Y segundo, dado que el próximo domingo espero que nos acompañen a esta planta recicladora de residuos sólidos urbanos que quedó muy bien, es la más importante quizá de América Latina, para que conozcan un poco sobre el tema de basura cero que ha ido avanzando muy bien. Entonces, primero le pediría a Lilian, si quieren, vemos el tema ambiental y después a Martí para que nos explique esta iniciativa de cambio de tiempos. Gracias, doctora. Estamos justamente aquí para platicar sobre la necesidad y todas las acciones que estamos haciendo para el tema de la separación de residuos en la Ciudad de México. Como bien lo comenta la jefa de gobierno, hemos estado haciendo una cantidad importante de acciones para impulsar en todo el territorio de la Ciudad de México la separación de los residuos desde la fuente, que es desde todos nuestros hogares. Y bueno, una de las cosas que queremos insistir con toda la ciudadanía es que, bueno, a partir de justamente lograr la separación desde nuestras casas, desde los lugares donde se genera la basura, pues bueno, es importante porque podemos aprovechar todos estos residuos para que sean utilizados justamente en lo que ahora se denomina y se conoce como economía circular, y podremos estarlos utilizando en varios de los usos que se le puede dar a estos residuos en diferentes aprovechamientos. Hemos estado aumentando el ingreso en las estaciones de transferencia por separación, que hemos estado platicando tanto con el sindicato como las alcaldías. Pues las estaciones de transferencia han aumentado sus porcentajes de recepción de basura separada. Sin embargo, bueno, a partir de la pandemia, como ustedes saben, pues hay que hacer un esfuerzo mucho más importante para lograr lo que nos hemos propuesto justamente dentro del programa Basura Cero que anunció la jefa de gobierno en el 2019. La siguiente, por favor. Sí. Muy rápido, pues tenemos los días en los que hay que recolectar la basura de acuerdo a lo que marca la norma, y como sabemos, bueno, los orgánicos martes, jueves y sábado, y los inorgánicos pues está el resto de los días, lunes, miércoles, viernes, domingos, y los voluminosos también los domingos. Entonces, bueno, pedirle a toda la ciudadanía que podamos tener esta separación y poder apoyar a los trabajadores de limpia, a los camiones recolectores, a que todo esto pueda pues ayudarnos a aumentar el porcentaje de separación. Y hemos estado haciendo acciones como la siguiente, que es la comunicación. Si le pasan a la siguiente, por favor. Estamos comunicando con muchas empresas, bueno, obviamente la comunicación del gobierno de la Ciudad de México, pero también muchas empresas se están uniendo a la campaña para lograr la separación en todos los lugares de la Ciudad de México. Estamos difundiéndolo en el metro, Metrobús y otros espacios públicos, pero también en espacios comerciales privados. Entonces, bueno, invitar a toda la ciudadanía que podamos continuar con esta gran labor. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias y buen día. Están planteados ciertos tiempos del 5 de agosto al 12 de agosto para realizar dos consultas que se refieren al Programa General de Desarrollo y al Programa de Ordenamiento Territorial. No obstante, se han recibido diversas opiniones sobre los tiempos tan cortos de dicha consulta.
por instrucciones de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, escuchando con sensibilidad los planteamientos de organizaciones, de vecinos, redes ciudadanas, pueblos originarios, así como de ciudadanas, ciudadanos en lo individual y personalidades de la academia, se informa a la población en general que se propondrá una ampliación significativa del plazo y tiempos de consulta, tanto del Programa General de Desarrollo como del Programa General de Ordenamiento Territorial. Este es el objetivo, pasar de 7 días que están planteados actualmente a aproximadamente 6 meses de consulta. Esto se realizaría a través de una reforma a la Constitución local para recorrer el plazo para la entrada en vigor de dichos programas hacia el 1 de octubre de 2022. De esta manera se permitiría el adecuado análisis de dichos programas por parte de ciudadanos y ciudadanas, representaciones vecinales, el Congreso local, los especialistas y las autoridades en los distintos niveles. Se trata de hacer efectivo el principio de participación ciudadana y de su intervención en los asuntos públicos, ayudar a que se formulen, presenten y se tomen en cuenta propuestas de la ciudadanía, permitir un análisis minucioso de los cambios propuestos, recoger proposiciones concretas que ayuden a poner límites a ciertos fenómenos como la gentrificación o las construcciones irregulares, a proteger la visión sustentable de desarrollo y la habitabilidad de las comunidades y a tomar en cuenta las necesidades y condiciones de vida de las y los capitalinos. Con ese objeto se enviará una iniciativa de reforma al Congreso local para que la consulta de ambos proyectos, que son muy importantes, no se realice durante una semana, sino a lo largo de 6 meses y la gente pueda participar intensamente en 2 ordenamientos que son muy importantes para la vida de la ciudad. Esta es la orientación que hemos recibido de la jefa de gobierno y que responde sensiblemente a peticiones de la ciudadanía. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández, de El Universal. Hola a todos, buen día. Primero me gustaría preguntar al secretario, ¿cuándo enviarán esta propuesta al Congreso? Se va a enviar lo más pronto posible, hoy ya se está trabajando, la jefa de gobierno ha instruido a un equipo, incluyendo al consejero jurídico y otros funcionarios, para tener lista la iniciativa lo antes posible porque tenemos estos tiempos encima. Perfecto. Y sobre basura cero, preguntarle, ¿cuánto ha sido la reducción de la basura, más bien, o el incremento de basura que ha llegado en tema de reciclaje y cuánta ha sido la reducción que se ha ido a los tiraderos? Sí, prácticamente de que entramos al gobierno a la fecha, se ha reducido casi son 12,000 toneladas diarias, ¿verdad? Sí. En 1,000 toneladas, por lo menos 1,000 toneladas diarias. Estamos viendo cómo vamos a cerrar este año, pero son entre 1,000 y 2,000 toneladas diarias. Esto solamente con un esfuerzo muy importante que se ha hecho de eficiencia en el sistema de recolección y de separación. Pero ahora con la nueva planta que vamos a presentar el domingo, que ya está operando, que está en Azcapotzalco, que es parte del proyecto de Vallejo, que como ustedes van a ver es una planta muy moderna y que es pública. Hay un porcentaje adicional que va a reducirse. Llega a niveles en donde hasta se separa el PET por color, lo cual permite su reciclaje de mejor manera. Y estamos aumentando la campaña de separación de basura, como bien lo dijo Lilian, para que este sistema funcione adecuadamente.
Doctora, me gustaría preguntarle en otro tema, ya se está hablando, bueno, ha usted mencionado algunas construcciones o algunas intervenciones que se van a hacer en la ciudad, como el viaducto elevado de Zaragoza. Eso entiendo que va a ser con iniciativa privada, pero también viene o se habla de uno en la raza Santa Clara, y también se está hablando, y hoy lo publicamos en el Universal, de pues los trolebuses del oriente del Valle de México que podrían ir hacia el Estado de México. Saber si ya se está pensando en una inversión hacia esos proyectos. Sí, en el caso de Zaragoza sí es con la iniciativa privada, es como una continuidad de la carretera a Puebla. Por cierto, el puente que hicimos, sí público, que permite la continuidad hacia Zaragoza, ha sido pues todo un éxito, reduce tiempos de traslado en más de media hora hacia el oriente, pues no solamente de la ciudad, sino en general al oriente del país, hacia la salida a Puebla. Entonces ha sido muy importante, y esto que anunciamos hace ya tiempo, que es la salida hacia la carretera a Puebla, que es una inversión privada. Todas las demás son inversiones públicas. Hay una inversión privada que existe desde hace mucho tiempo, una concesión que existe desde hace mucho tiempo hacia Pachuca, por la carretera Pachuca, que se está evaluando junto con el Gobierno de México si es viable, y también con el Estado de México, si es viable reactivarla o no. Pero todo lo demás es público. Esta inversión pública que se va a hacer principalmente es tripartita, el gobierno federal o el gobierno de México, el gobierno del Estado de México y nosotros, de un sistema de transporte público de Chalco hacia la Ciudad de México. Son reuniones que hemos venido teniendo con el presidente y con el gobernador del Estado de México, y entiendo que habrá un momento que ya esté todo listo en donde pues ya se podrá anunciar directamente por los tres, por el presidente, el gobernador del Estado de México y una servidora. ¿Será en lugar de la ampliación de la línea A? Es una ampliación de la línea A, pero con trolebuses, igual que estamos haciendo el trolebús elevado sobre la línea 8. Ok. Doctora, también se anunció que, o sea, ha informado que se está vendiendo el padrón del INE, al parecer del 2018. Quisiera saber su opinión y cuál cree que sea la afectación de esta venta de padrón. Pues primero habría que preguntar por qué no está resguardado el padrón. O sea, ¿cómo es posible pues que se haga este uso? O sea, el INE ahí pues tiene que decir cómo es posible que haya salido el padrón del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que ese es el tema central. ¿Se debería de hacer o pedir una investigación? Pues ellos tienen que responder porque algo que pues tiene datos personales y que de hecho no se comparte inclusive con instituciones públicas para otros temas, pues está en una situación ilegal. Porque ellos son los que resguardan el padrón electoral. ¿Habría afectación pues hay datos personales, hay una ley de datos personales, evidentemente, entonces no debería de estar circulando de esta manera. Perfecto. Doctora, y ya por último, saber cómo va el tema de la vacunación, y mucha gente pregunta, o muchos jóvenes preguntan si porque quieren vacunarse con AstraZeneca, o algunos quieren vacunarse con Sputnik y les toca AstraZeneca, pueden irse a vacunar si son de Tlalpan a otra alcaldía, y si son de no sé, de Iztapalapa a Tlalpan. Es preferible que no lo hagan así porque el número de vacunas pues tenemos un lote específico de vacunas, entonces por eso lo dividimos por alcaldías. Entonces lo que puede llegar a ocurrir es que si van a vacunarse con AstraZeneca, pues a lo mejor ya no hay suficientes vacunas, pero hay que decirle a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas, todas.
todas, la Sputnik, la AstraZeneca, la Pfizer, Sinovac, todas las vacunas que hemos aplicado en la Ciudad de México, todas cubren para enfermedades graves, para la enfermedad grave del COVID-19. Entonces no tengan problema en vacunarse con una o con otra. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sí. Buen día a todos. Aprovecho porque no lo mencioné. Esto que dice Martí es muy, muy importante. El Instituto de Planeación envió estos tiempos de consulta, porque la Constitución establece un tiempo límite para poder hacer la consulta y entregar estos programas. Pero es fundamental el trabajo que ha estado haciendo Martí de recibir a muchas organizaciones, vecinos, copacos, que dicen ¿por qué tan poco tiempo de consulta? Y tienen razón, no tenemos por qué cerrar los tiempos de consulta. Entonces por eso es esta iniciativa y este trabajo que ha estado haciendo Martí de recibir a muchos colectivos y la decisión pues de ampliar el tiempo de consulta de estos dos programas que son de largo plazo para la ciudad y que tienen que ver con la vida de la ciudad y de los habitantes. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, gracias, doctora. Preguntarle entonces si esta iniciativa tendría que aprobarse en algún extraordinario antes de que concluya la actual legislatura. Sí, esa es la idea. De todas maneras hay sus tiempos en el Congreso para lo constitucional, pero es importante enviar la iniciativa para poder ampliar los tiempos de consulta. Aquí creo que lo más importante es el tema de los tiempos de consulta. Recuerden que muchas actividades con la pandemia pues fueron mucho más lentas de lo que deberían de haber sido si no hubiéramos tenido pandemia, particularmente la elaboración del programa de ordenamiento territorial, donde se consultó a muchísimos académicos, no fue solamente elaborado por funcionarios públicos. Entonces se tiene listo y lo importante ahora pues es que haya una consulta muy participativa, que es pues la esencia de nuestro proyecto también. ¿Cuáles serían como los puntos principales a destacar de este plan y programa de desarrollo? Doctora, se hablaba de que iba a haber cambios así que en los usos de suelo. ¿Cuáles serían estos? No se plantea un cambio de uso de suelo como tal en el ordenamiento, se plantean los lineamientos generales de lo que consideramos debe seguir siendo una ciudad de derechos y de cómo el crecimiento de la ciudad no puede estar sustentado en los intereses del desarrollo inmobiliario, sino realmente en una visión de largo plazo de una ciudad sustentable que piense en la equidad y en la igualdad. Entonces, la esencia del programa de ordenamiento y tiene algunas particularidades de lo que hemos venido hablando como los corredores de vivienda incluyente, la no gentrificación, es decir, de incorporar a la población sin excluirla en el desarrollo de la ciudad y particularmente ciertas zonas en donde debe ampliarse la vivienda y otras zonas donde debe resguardarse, por ejemplo, el suelo de conservación. También habla de corredores verdes, de tal manera que pueda haber un vínculo entre el sur y el norte de la ciudad a partir de corredores naturales. Es un proyecto que se hizo con distintos académicos. Y en esta apertura que ya se hace, pues para dar paso a una mayor consulta con la ciudadanía, también se contempla incluir a las alcaldías que hagan su aportación para este plan y programa. Sí, las alcaldías, pero sobre todo pues todos los habitantes. Se trata de incluir a organizaciones civiles, académicas, sociales, alcaldías, pero también a la ciudadanía no organizada que tiene mucho que decir sobre el crecimiento de la ciudad. Gracias, doctora. Y aprovechando que está el secretario de Gobierno, en estos días se ha estado reuniendo ya con los nuevos alcaldes, preguntarle pues cuáles han sido los planteamientos que ha recibido, los que ya lleva con ellos reunidos. Bueno, han sido reuniones en términos generales, sobre todo son primeros acercamientos para establecer la interlocución y el canal de diálogo. Cada uno de ellos ha planteado cosas muy diversas
y por supuesto les interesa llegar en las mejores condiciones a ejercer sus atribuciones ya como nuevos alcaldes, tener una buena relación con la Ciudad de México, con el gobierno, con las diversas áreas de gobierno. Tienen problemas específicos diferentes. La problemática de Cuauhtémoc es muy diversa de la problemática de Miguel Hidalgo, por poner un ejemplo. Entonces han planteado cosas distintas. De todas maneras, vamos a estar en comunicación, los diversos temas que planteen los vamos a estar comentando con la jefa de gobierno para ver en qué medida podemos responder positivamente a sus planteamientos, a sus propuestas, siempre en el marco jurídico de la Ciudad de México, o sea, sobre la base de la ley, hacer todo lo que sea posible por ayudarle a todas las alcaldesas y alcaldes. Todavía me faltan muchos. Me voy a reunir con cada uno para darle su espacio y pueda hacer sus propios planteamientos. Gracias. Y si me permite, doctora, ya por último, en otro tema, sobre el asunto de Pegaso y el espionaje que pues, se dio a conocer, pues aparecen políticos, periodistas, e incluso me parece que también usted, primero su opinión sobre este tema, doctora. Pues coincide con la opinión que dio hoy el presidente en la mañanera. El viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición desde hace muchísimos años, pero en particular el último gobierno, a veces con información correcta, otras no necesariamente, pero este caso de espionaje de los teléfonos para poder conocer lo que hacíamos, dónde nos movíamos, etcétera, etcétera, que es totalmente ilegal y que además pues corresponde a un régimen autoritario. Todo esto que dicen que el presidente López Obrador no es un presidente demócrata, pues justamente esto es la gran diferencia. Hoy tenemos un presidente que cambió el CISEN a un Centro Nacional de Inteligencia para trabajar por la paz en el país, para que en todo caso sirva para detención de delincuentes o todo lo que tiene que ver con las labores de seguridad. Pero no tiene nada que ver con el espionaje a los opositores. Eso es de regímenes autoritarios. Es la gran diferencia. Pasamos de un régimen autoritario a un régimen democrático, aunque algunos digan lo contrario. De un régimen que espiaba a la oposición a un régimen libertario que no reprime a ningún periodista, que promueve la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esa es la diferencia. Entonces, esto que hoy se da a conocer, pues lo único que muestra es que desde la Dirección Federal de Inteligencia se llamaba, ¿no?, hasta el CISEN de seguridad, hasta el CISEN, pues su principal labor era espiar a la oposición para prevalecer ese régimen pues de privilegios, de corrupción, de autoritarismo. Ahí sí corrían a periodistas de la radio sin tentarse el corazón porque habían hablado mal de uno o del otro presidente. Hoy eso no ocurre. Entonces, esa es la gran diferencia. Y pues sí, creo que hasta Martí también estaba ahí, muchos. Martí era en su momento presidente nacional de Morena, después de la ciudad, y muchos estábamos espiados desde hace mucho tiempo, y muestra pues lo que tenían entonces en mente, ya que dedicaban los recursos públicos. Hoy los recursos públicos se dedican para beneficio del pueblo, de la gente, no para espiar a la oposición. Aquí en la ciudad habrá una investigación en contra de la administración pasada por estas prácticas, doctora. Creo que sí hay una investigación. A ver, vamos a preguntarle a la fiscal. Yo recuerdo que cuando estábamos con lo de la encuesta a la jefatura de gobierno, se acercó a mí algunas personas
que trabajaban en la administración anterior para decirme de buena voluntad que estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado. Y después, cuando llegamos, supimos de un edificio, si ustedes se acuerdan, Sterling creo que se llamaba, donde había equipos de espionaje también a la oposición. Ya no se encontraron muchas cosas, pero se inició una carpeta de investigación entonces habría que preguntarle a la fiscal, hace tiempo que no hablo con ella de este tema, en los gabinetes habría que preguntarle a la fiscal pues cómo va esa investigación que se hizo entonces y qué alcances ha tenido. Muchas gracias, doctora. ¿Quieres comentar algo? Martí, ¿quiere agregar? Solo un agregado que me parece importante porque hace unos días apareció una supuesta información de que desde la presidencia se había encargado a la Marina o a otras instituciones espiar a periodistas. Resulta que era una información de otra época, de otro sexenio, no del actual sexenio, pero con eso se hizo, digamos, se combatió al presidente actual, o sea, con una información falsa. Esto ha dado pie, sin embargo, precisamente a que salga esta información tan importante de que en el pasado sí se espiaba a opositores, a periodistas, y en el presente ya no existe ese espionaje. Es un contraste muy importante en favor del actual presidente de la República y que permite hacer nuevamente un juicio crítico sobre el pasado. Gracias. Última pregunta, Selene Velasco, de Reforma. Hola, buenos días a todos. Primero, quisiera preguntarles acerca de esta ampliación de la consulta que nos comentan. Principalmente, algunos grupos vecinales de los que han estado más activos durante décadas ya indicaron que no van a aceptar que sea una consulta sobre estos proyectos que ya fueron enviados al Congreso. Básicamente lo que ellos han solicitado y que quieren es que estos proyectos que su administración envió sean desechados y con una nueva consulta se haga desde cero un programa, unos proyectos con la opinión ciudadana nuevos totalmente para que no repitan los mismos errores y las mismas fallas que ellos ven desde el sexenio de Mancera. ¿Esta nueva consulta o esta ampliación considera eso? ¿Se van a hacer nuevos proyectos o cómo sería? Lo que pasa es que el procedimiento de aprobación tiene muchas fases y estos son proyectos de discusión. Todavía regresan, después de las consultas, regresan a la propia jefatura de gobierno. Es decir, el propio gobierno de la ciudad puede incorporar muchas modificaciones a los proyectos. Lo más importante es este plazo tan grande que se ha abierto para que en efecto vecinas y vecinos puedan incorporar sus planteamientos, tengan mayor garantía de que se vayan incorporando sus planteamientos a lo largo del proceso. No olvidemos que hay participación ciudadana desde abajo, revisión por el propio gobierno, análisis en el propio Congreso. Se tendría un plazo muy largo de aquí hasta el 1 de octubre, es un plazo mayor a un año, hasta el 1 de octubre del 2022, que permitiría una consulta exhaustiva. Este es el punto central que nos han planteado, que nos han dicho que 7 días son muy insuficientes para analizar documentos tan abundantes, tan grandes, de 1000 cuartillas, que además hay muchos elementos minuciosos. Entonces, a lo largo de 6 meses podría hacerse un análisis muy importante, sobre todo de la ciudadanía y de todos los interesados sobre estos dos documentos tan trascendentes para la vida de la ciudad en los próximos años. Ese es el punto fundamental y a lo largo del proceso, ese es el objetivo, se garantizará que muchas propuestas se incorporen a los programas. Claro, entiendo lo que
explicar de las etapas, pero el objetivo, por ejemplo, Suma Urbana, Ciudadanía 19S, La Voz de Polanco, Vecinos Unidos, son algunas de las agrupaciones que ya dijeron, estos proyectos, como nos pidieron revisar para hacer la consulta, no van, no los aceptan porque mencionan que no tienen los candados necesarios para la planeación adecuada y que lo que quieren es que se amplíe justo la consulta, pero para hacer nuevos proyectos, no estas ideas. A ver, ¿permitiría hacerlo? Está abierto obviamente a todas las propuestas y por eso se amplía la consulta, pero sí es muy importante decir que lo que está plasmado ahí no es la idea de la jefa de gobierno en estos documentos. Son los sentimientos que hemos ido recogiendo desde muchos años que vivimos en la ciudad, como ciudadanos y como jefa de gobierno desde mi campaña y posterior. Es decir, estamos recogiendo muchos de los sentimientos de la gente que fuimos plasmando en estos documentos. No es una idea aislada que hicieron un grupo de personas en una torre de marfil, sino que realmente es un proyecto de ciudad que se fue construyendo a partir de la opinión y de lo que hemos ido recogiendo de la ciudad. Entonces, no es lo mismo. Es un proyecto que se sustenta en una ciudad de derechos en la que creemos y que además tiene que seguir siendo, porque la ciudad de los privilegios ya se acabó, estamos en la ciudad de los derechos. Entonces plasma eso y plasma también la participación ciudadana y muchas de las quejas vecinales sobre temas de desarrollo urbano, sobre construcciones. Recuerden que nosotros fuimos quienes abrimos la posibilidad de una consulta ciudadana para el desarrollo o para la consulta de las grandes construcciones. Entonces todo eso está plasmado en estos documentos. Entonces sí es importante que se revisen. Y en efecto, los tiempos que planteó el Instituto de Planeación, pues sí, eran demasiado cerrados y lo que nos importa aquí pues es recoger muchas de las opiniones de la ciudadanía, de todos lados, desde la Sierra de Santa Catarina hasta La Voz de Polanco. Y perfecto, y una vez que se tengan estas propuestas ciudadanas que recaben en la consulta, se prevé entonces, como menciona, si es una posibilidad que se hagan nuevos proyectos o solo se agregarían en anexos o qué se haría con lo que recolecten. La idea es que sea una verdadera consulta y una participación en la elaboración de estos documentos. Y creo que en general la visión de desarrollo pues tiene que ir hacia la disminución de las desigualdades, la reducción de la pobreza, la sustentabilidad y la participación ciudadana y la democracia. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Quien no esté de acuerdo con eso, pues lo podrá plasmar, pero creo que la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad lo que quiere es eso. Perfecto, doctora. Y en el tema de la pandemia de COVID, pues quisiera preguntarle ahora que López-Gatell indicó que a pesar de que haya un semáforo rojo, tal vez no se contemplan cierres absolutos. ¿Cómo quedó entonces este semáforo epidemiológico después de que ya se llevó a modificarse? Y pues, ¿qué contemplan para la ciudad? Entonces, ¿ya no estaremos viendo el semáforo igual o qué pasará a partir de ahora? Sí, si quieres, platicamos de eso el viernes, que hablamos del semáforo, pero sí es importante, lo he dicho ya en varias ocasiones. Hoy lo importante es vacunar. O sea, a diferencia de hace un año, en donde lo único que teníamos era pues la sana distancia, el aislamiento, hoy existe la vacuna y la vacuna sirve, funciona para reducir la enfermedad grave. Entonces, el objetivo hoy es ampliar la vacunación. Cuando terminemos esta etapa, la Ciudad de México al menos llegaremos al nivel de que 79% de los adultos tengan al menos una dosis. Eso ya es importante, obviamente la segunda dosis, con excepción de la vacuna CanSino que se ha aplicado aquí, que es de una sola dosis, pues es fundamental para poder completar la protección. Y pues siempre la orientación a la ciudadanía, particularmente a las y los jóvenes, de que nos cuidemos mucho, que muchas veces a los jóvenes no le da la enfermedad grave, pero sí la transmiten y es importante seguirse cuidando. Y precisamente esta semana ustedes hacen un esfuerzo para vacunar a los rezagados y a los de 30 años, pero hay un faltante en cada alcaldía de hasta 30% de personas a las que pues se contemplaba que se podrían vacunar y no asisten.
En términos epidemiológicos, ¿cuál es el impacto que ustedes han visto, pues de que haya un 20 o 30% en cada alcaldía de personas que no acudan a vacunarse? ¿Eso qué implica para el desarrollo de la pandemia? Porque al final son personas que pueden contagiarse y contagiar. ¿Qué sucede con esto y qué es lo que han revisado? Pues obviamente quien no se ha vacunado pues tiene más riesgo de enfermarse, eso es pues obvio. Entonces lo que estamos buscando es mayor información y por eso ahora abrimos para que la vacuna no solamente sea de 30 a 39 años, sino que sea de 30 hacia todos los que quieran vacunarse. Entonces, todas aquellas personas de 30 o más años que aún no se han vacunado de su primera dosis, acudan a vacunarse en las sedes de vacunación. Perfecto, doctora. Por último, en diversos videos que circulan en redes sociales se observa cuando Sebastián, su nuevo titular de comunicación social, llama a la prensa inmunda. Pues entonces, a partir de estos dichos, ¿cómo será la relación del nuevo encargado con los medios? Y esto refleja, al final, al cabo, ustedes lo contrataron. Estos dichos, ¿qué reflejan para su administración? Sí, él mencionó esto en una mesa redonda hace muchos años, refiriéndose pues a mucha de la prensa que está en contra del movimiento. Y ahora como coordinador de comunicación social pues tiene un papel muy importante de tener una buena relación con todos los medios, transparente, no basada en recursos económicos, sino basada en la transparencia y en la información. Y en eso está trabajando Sebastián, es un joven con mucho conocimiento y así va a seguir trabajando. Sería bueno que lo conociera Selene, porque realmente es un gran compañero. Pero ¿se justifica el que haya nombrado así a la prensa a la que considera que no está a favor del movimiento, como usted dice? Se dio en ciertas circunstancias y es importante que se vea en qué circunstancias, en qué debate se dio y también pues mucha de la ofensiva que ha habido de muchos medios de comunicación que independientemente de la información que dan, pues editorializan las noticias para hablar en contra de un gobierno o de un movimiento. Entonces, en ese contexto se dio. Hoy como coordinador de comunicación social, pues él tiene que estar en contacto con todos los medios formales, con las redes sociales, con todos los que tienen que ver con la coordinación de comunicación social del gobierno de la ciudad. Y repito, Selene, sería muy bueno que lo conocieras para que te dieras una impresión personal de quién es Sebastián y no solamente a través de un video que hayas visto. Te invito a que lo conozcas. ¿Le ha dicho si todavía piensa esta situación? Te invito a que lo conozcas, Selene, con todo gusto ahí para que le eches una llamada, se sienten a platicar y veas cuál es la formación de Sebastián, que es un joven con mucho conocimiento, muy culto y que tiene pues una gran carrera por delante y que va a funcionar muy bien en el gobierno de la ciudad, hablando con todos los medios, como se tiene que hablar, con una relación, repito, de mucha transparencia y comunicación que no esté sustentada ni en el moche, ni en todo aquello que se usaba hace mucho tiempo. Gracias, doctora. Gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias.